Luisa Roldán, La Roldana, Sevilla 1654 Madrid 1704. Vida. Era hija del famoso escultor Pedro Roldán y discípula destacada de su taller, donde aprendió la técnica escultórica llegando a rivalizar con su padre. En 1671 se casó con el modesto escultor Luis Antonio Navarro de los Arcos. Muchas veces se limitaba a policromar las obras de su mujer, pese a la oposición familiar. Ante la negativa de su padre, Luisa llevó el asunto a los tribunales, consiguiéndolo, de cuyo matrimonio nacieron 6 hijos de los que sobrevivieron solo 2. En 1686 se trasladó con su familia a Cádiz, donde permaneció 2 años, adquiriendo gran fama y convirtiéndose en la artista más afamada de la ciudad. 2 años después se trasladó a Madrid, siendo nombrada en 1692 escultora de cámara del rey Carlos II, ciudad en la que permaneció hasta su muerte en 1704. Pese a la multitud de encargos padeció graves penurias económicas, pues muchos de ellos no los llegó a cobrar. Aunque era escultora de cámara del rey, nunca llegó a tener una vivienda o habitación en las dependencias de palacio, pese a sus reiteradas peticiones. Incluso su esposo solicitó el cargo de ayuda de Furriela, que le fue denegado. Con el cambio de dinastía solicitó recuperar el cargo, que le fue concedido en 1701, aunque poco tiempo tuvo de disfrutar del mismo, y siguió viviendo prácticamente en la miseria. Pese a las duras condiciones de la vida madrileña, Luisa siempre se negó a regresar a Sevilla, donde su padre disfrutaba de una holgada posición económica por los numerosos encargos a su taller. Las causas hay que buscarlas en los problemas familiares suscitados cuando decidió casarse con Luis Antonio. Estilo. Antonio Palomino en su biografía nos habla de su personalidad y de su arte, de modestia suma, habilidad superior y virtud extremada, de tal manera que cuando hacía las imágenes de Cristo o de su Madre Santísima, además de prepararse con cristianas diligencias, se revestía tanto de aquel afecto compasivo, que no las podía ejecutar sin lágrimas. La formación con su padre la dotó de grandes conocimientos técnicos e iconográficos, a los que unió una delicada sensibilidad. En las cartas de presentación realizadas para la corte se declaraba que podía trabajar en madera, barro, bronce, plata y en cualquier material. De todos ellos, es en las terracotas policromadas donde mejor se aprecia su virtuosismo técnico, lleno de gracia y encanto. A ello debemos añadir el gusto por lo popular, lo decorativo y lo anecdótico. Ello ha llevado a algunos especialistas a ver en sus obras, sobre todo de la etapa madrileña, influjos napolitanos y sicilianos, Giacomo Serpota, lo que la relacionarían directamente con la estética rococó. Así lo podemos apreciar en sus belenes o en los ciclos dedicados a la infancia de Jesús. El resultado es un estilo que parte del realismo barroco para centrarse en la expresividad de rostros, manos y miradas, consiguiendo unas escenas dotadas de una gran ternura y cercanía que enlazan con la idiosincrasia del pueblo que las contempla. Desarrolla una obra de temática religiosa donde, siguiendo preceptos contrarreformistas, humanizó sus imágenes para acercarlas al pueblo y suscitar en él los valores católicos. No en vano la Iglesia fue la gran mecenas de la escultura barroca española. Por la calidad del modelado en su obra llevó al barro cocido y policromado, normalmente considerado un material escultórico inferior, a unas cotas equiparables al mármol o a la madera policromada. Obras principales. Para analizar su trayectoria artística debemos distinguir 2 periodos fundamentales. Período andaluz, 1671 a 1688. San Servando y San Germán, de la Catedral de Cádiz. Realizados en madera de cedro. Se tratan de los patrones de la ciudad y fue un encargo del ayuntamiento de la misma. Esculturas torácatas, nos muestran a los santos ataviados como soldados romanos y en los comienzos de su madurez. Pueden ser las obras que mejor se encuadran dentro del barroquismo de tinte rococó, pues a los santos se les imprime un aire de arcángeles danzantes, cuya brillante policromía resalta aún más los destellos de plata, triunfando el precisosismo dieciochesco. Por un documento hallado en la cabeza del segundo sabemos que el diseño fue de Pedro Roldán, la ejecución de su hija y el estofado de su marido. Realizados en 1687, procesionan el día del Corpus. Ecce Homo. Realizado en madera policromada nos presenta un tratamiento desgarrado de Cristo, que aparece de pie en un suave contrapuesto con las marcas de la Pasión, a tamaño natural, pues mide 168 centímetros. Cabeza inclinada hacia la derecha y coronado de espinas. Rostro marcado y boca entreabierta. Manos atadas sujetando una caña a modo de cetro. Cuerpo cercano al desfallecimiento, parcialmente desnudo y cubierto por un manto color púrpura. Su virtuosismo técnico llega a alcanzar importantes cotas. Corona y soga tallados en el mismo bloque de madera. Anatomía precisa, sobresaliente en músculos y venas de brazos y manos. Orla dorada que envuelve la figura formando numerosos pliegues. La suavización de la expresión hace a Cristo más humano, lo que acerca la religiosidad al fiel, muy del gusto andaluz, pues se aleja del dramatismo sanguinolento castellano. Es el momento del escarnio de Cristo presentado ante el pueblo judío por Pilato. Su origen iconográfico lo hallamos en Alberto Durero, concretamente en un grabado realizado en 1512, partiendo de lo descrito en el Evangelio de San Juan. 1684 Catedral de Cádiz, en la capilla de San Sebastián. Allí fue colocado tras la Revolución de 1868, pues fue un encargo para el convento de las Carmelitas Descalzas. Período cortesano, 1688 a 1704. Primeros pasos de Jesús. Escena en barro cocido compuesta por 5 personajes. San José aparece sentado en un banco, aludiendo a su oficio de carpintero, dispuesto a sostener al niño que marcha hacia él. La Virgen, sentada en sillón noble, sostiene al niño con un paño y trata de dirigirlo solo hacia su marido. El niño,
camina dubitativo y alza los brazos hacia San José. Dos ángeles, arrodillados al fondo, celebran atentos el primer caminar del Hijo de Dios. La ternura domina la escena, destacando el protagonismo que le otorga a San José, normalmente relegado a mero espectador. La obra contiene un claro mensaje pedagógico de corte tridentino, pues la Sagrada Familia se muestra con una naturalidad que permite al fiel identificarse con ella. El pueblo se familiariza con las verdades de la fe. 1692 Museo de Guadalajara. Fue regalada esta obra, junto a la Virgen Niña con San Joaquín y Santa Ana, al monasterio de Sopetrán de Ita por Felipe V, en conmemoración de la victoria en la batalla de Villaviciosa. San Miguel venciendo al demonio. Monasterio de El Escorial. Madera policromada. Fue un encargo de Carlos II para el monasterio, se trata del primer encargo que recibe y que le valió el nombramiento de escultora de cámara. El arcángel, seguro de su fuerza y de la ayuda de Dios, mantiene dominado al demonio, que se retuerce a los pies del mismo. La cara del arcángel se relaciona con la escultora y la del diablo con su marido, lo que ha llevado a múltiples conjeturas sobre el matrimonio, todas ellas carentes de pruebas inequívocas. Lo que sin duda percibimos en la obra, a través de un delicado estudio anatómico pleno de dinamismo por la función que está realizando, es la plasmación en el arcángel del triunfo de una artista en el mundo de la escultura al ser reconocida en la corte. Es la plasmación de la victoria femenina en un mundo de hombres. También hay quien incluye el tema dentro de una iconografía de mujeres fuertes y triunfantes que surge en el siglo XVII, como Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Mariana de Neoburgo, María Zayas de Sotomayor. 1692 Monasterio de El Escorial. Virgen de la Leche. Alto relieve en terracota policromada. Pequeño formato. María amamanta al niño, hecho celebrado por un conjunto de serafines y querubines que aparecen en un rompimiento de gloria donde las nubes han sido sustituidas por una cortina verde, que hace las funciones de baldaquino o palio. Se realza el papel de intercesora de María. Detallado modelado y esmerada policromía. Pertenece a una iconografía denominada Virgo Lactans, que tuvo gran demanda durante el barroco, sobre todo en conventos de clausura femeninos para devoción privada. Sigue el modelo de la Virgen de la Leche que se encuentra en la Catedral de Santiago, lo que ha llevado a los especialistas a afirmar que fue un regalo del rey Carlos II a su esposa Mariana de Neoburgo, que entró en España por Galicia. Dada a conocer en el año 2000, siempre ha pertenecido a colecciones privadas y se encontraba en poder de la Galería Nicolás Cortés cuando ha sido adquirida recientemente por el Museo de Bellas Artes de Sevilla por 150.000 euros. Realizada entre 1689 y 1706 se encuentra en el Museo Sevillano. Virgen con el Niño. Carmelitas Descalzas de Sevilla. También de pequeño formato, presenta una composición piramidal de gran purismo, por la ausencia de ángeles y querubines. Ello permite concentrar la atención en la mirada que lanza la madre a su hijo, llena de ternura, mientras lo sostiene pues trata de levantarse entre los pañales. El esquema iconográfico es de clara influencia murillesca, como lo podemos apreciar en la Virgen del Rosario del Museo del Prado, o en las 3 versiones de la Virgen con el Niño que se encuentran repartidas en museos europeos. Pero el origen iconográfico se encuentra en la pintura flamenca, concretamente en Rubens y su discípulo Van Dyck. Nuestra artista humaniza aún más la escena, eliminando la gravedad murillesca y acentuando la maternidad, por lo que siguiendo las palabras del profesor Juan Jesús Pleguezuelos, la escultora no solo transgredió los hábitos sociales de su época dedicándose a un ocio mayoritariamente ejercido por hombres, sino que también fue capaz de exceder los límites del decoro imperante, ejiando a sus personajes sagrados con expresiones de alegría que van desde la leve sonrisa hasta la risa más desinhibida. Es una obra maestra de delicada expresión, virtuosismo técnico y tratamiento entrañable de la maternidad. Convento sevillano de las Tarisas. 1699. Nacimiento del convento de las Carmelitas Descalzas de Madrid. Nos presenta una escena con un conjunto de figurillas realizadas en terracota policromada que forman un nacimiento. La Sagrada Familia, donde la Virgen aparece inclinándose sobre la cuna en el momento de acostar al niño en el pesebre, en un gesto de ternura con un suave giro hacia su derecha, muy característico de la escultora. El niño, de aspecto rechoncho, muestra un infantil gesto y mira fijamente a su madre. San José se encuentra en actitud de arrodillarse, con barba y pelo largo, mostrando una tierna sonrisa que acentúa su vejez unido a lo marcado de sus mejillas. 2 pastores. El de la derecha, arrodillado y en actitud de abrazar, se cubre con una zamarra ocre, deteniéndose la escultora en los detalles de sus manos, dedos, venas y piel. El de la izquierda, más joven que el anterior, también se arrodilla, en posición orante y con gran meticulosidad en la talla de sus manos. El donante, que aparece un poco apartado de la escena principal, a nuestra izquierda. De tamaño ligeramente menor que los restantes personajes, viste a la manera del 17, se muestra alegre, con una sonrisa que marca las arrugas de su rostro. No obstante, su vestimenta pertenece a varias décadas posteriores al momento de ejecución de la obra, lo que ha llevado a algunos especialistas a identificarlo con San Isidro, aunque en las representaciones del patrón madrileño este aparece más joven. La mula y el buey. En la disposición de los personajes de esta obra se aprecia una clara influencia de la obra de Murillo, La adoración de los pastores, que se encuentra en el Museo del Prado. Asimismo, la postura de cruce de piernas del niño también aparece en la Virgen de la Leche, recién adquirida por el Museo de Bellas Artes hispalense. Sobresale del estilo de la autora 3 aspectos fundamentales. La soltura escenográfica. La expresividad de los rostros. La ternura de los personajes. 1699.